pensamientos de ellos, le responde. ¿Ok? Entonces es una manifestación clara acerca de la deidad de Cristo. Pero no era, o sea, es un demonio diferente, ¿no? O sea, no es Satanás, ¿o sí? No, parece que sí es Satanás. O más bien creían que Jesucristo era Satanás y que por eso había podido sacar el demonio. ¿O cuál es esa que lo acusan de ser a Jesucristo demonio y que por eso puede tratar con los demonios y que le obedece? Es ese, Okay. exactamente. Okay. Sí, es ese. Es el que llaman Belcebú. Ajá, Ok. exactamente. Sí. Sí es. Pero sí es Satanás. Sí. Entonces, porque ya ves que hay varios demonios que, o sea, no es Satanás. O lo llaman por varias. Sí, es que tiene varios nombres. Pero sí es ese. ¿Ok? Entonces ya vimos, es una manifestación acerca de los pensamientos, de cómo Jesucristo conoce los pensamientos de las personas. ¿Sí? Las intenciones, y ahí fue lo último que vimos. Mateo 22, 18. ¿En qué contexto estamos? Jesucristo está llegando al final de su ministerio. Los religiosos del momento están ya cansados ante la forma en que Jesucristo los ha expuesto su religiosidad, sus falsas doctrinas. Y en este capítulo Mateo nos muestra varias formas en las que Jesucristo contesta varias tentaciones que les pretenden hacer. Esta en concreto era acerca del tributo. Los herodianos le preguntan acerca del tributo, si era lícito o no tributar. ¿Por qué? Porque si decía que sí, se iba a poner en contra a los fariseos. Si decía que no, se iba a poner en contra de Roma. Y entonces iban a tener una causa justa para matarlo. Esa era la intención. Pero fíjense lo que dice, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, ahí no solo está hablando de los pensamientos, no está hablando solo de todo esto ahorita que les platiqué que era lo que estaban planeando, sino más bien está hablando de las intenciones. Entonces, es un reflejo de lo que dice Ezequiel 11:5 como atributo de Dios que está manifestando Jesucristo. Es decir, es una manifestación de su deidad. ¿Queda claro? Sí. Aún conoce nuestras dudas. Marcos 2, versículo 8. ¿Listos? Es básicamente el pasaje paralelo en Marco acerca del paralítico, ¿ok? Pero fíjense, versículo 7, ¿por qué habla así? Blasfemas dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Nuevamente, no solo los pensamientos, no solo ese curso de pensamiento, sino aún nuestras dudas. Muchas veces yo les he hablado como cuando Juan Bautista está encarcelado, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesucristo que si era él el que iba a venir, o era alguien más, o si esperaban a alguien más. MacArthur, por ejemplo, dice que Juan Bautista no está dudando. Yo creo que sí, yo creo que el contexto sí muestra que está dudando. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? Lo reprende, les dice, ¿cómo va a dudar Juan Bautista de mí? Si él reconoció cuando recibió el Espíritu, cuando estaba en el vientre. No le reclama. Le contesta, miren las señales que estoy haciendo. Estoy cumpliendo las profecías. ¿Y por qué lo digo y por qué lo traigo a colación? Jesucristo conoce nuestras dudas. Aún aquellas acerca de su deidad. Muchas veces la información que nos llega del mundo, las falsas doctrinas, llegan a veces tan bien argumentadas que nos pueden hacer dudar. ¿Pero qué hizo Juan Bautista? Fue a la fuente de la verdad que es Cristo.
Y nosotros debemos hacer lo mismo. No porque digamos en nuestro corazón o de dientes para afuera, no, yo sí creo. Vamos a convencer a Dios. Él conoce nuestras dudas. Acudamos a Él para que sea Él quien nos ilumine con su verdad. Con la fe, aumente nuestra fe para creer la verdad. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Fíjense, hay un punto en que un mismo fariseo pone en duda que Jesucristo siquiera pueda conocer las cosas. Vamos a Lucas 7, versículos 36 a 50. Lucas 7, versículos 36 a 50. ¿Listos? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Pasaje riquísimo en teología, en que nos muestra de Jesús. Pero vamos, no tenemos el tiempo de desmenuzarlo todo, pero vamos a poder entenderlo un poco. Hay algunos que dicen que esta mujer es María Magdalena. La tradición surgida, no me acuerdo de qué papa, católica romana, piensa eso. Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque el mismo Lucas, 2 versículos más adelante, nos presenta a María Magdalena y la presenta por nombre. Si hubiera hablado de María Magdalena, hubiera hablado de María Magdalena desde antes. No, apenas la introduce. Entonces, no es ella, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo la prostituta entra en la casa de un fariseo. Fíjense lo que nos enseña eso. Imagínense un fariseo sabiendo o pensando ellos que la contaminación viene de afuera. ¿Se acuerdan cuando reclaman los fariseos a Jesús que no respetaban sus discípulos la deidad, la costumbre de los ancianos de lavarse?
¿Por qué? Porque ellos se lavaban y tenían todo un ritual para lavarse las manos. ¿Y qué les dice Jesús? Hey, la contaminación no viene de fuera, la contaminación viene de adentro. Porque de dentro del corazón surgen las envidias, los malos pensamientos, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. ¿Ok? Entonces, bajo ese pensamiento, una mujer prostituta que entrara a la casa del fariseo se arriesgaba a ser apedreada, a ser tratada muy mal. Entonces eso nos muestra de la desesperación de la mujer, ¿ok? La cantidad de lo que hace de este alabastro que menciona hace pensar que la mujer invirtió 2 años de trabajo completitos en lo que derramó, en el perfume que está derramando. Hay algunos que dicen, mira, como amó, entonces está siendo perdonada, ¿ok? La verdad es que la palabra nos enseña algo diferente, pero vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es lo que hace la prostituta? ¿Cómo lava los pies? Con el cabello. Con las lágrimas. Con el cabello lo enjuagaba, pero con las lágrimas. No necesariamente, porque como dicen, hay lágrimas de cocodrilo, una lágrima va a demostrar arrepentimiento, pero esa cantidad de lágrimas que pudieran ayudarle a lavarle los pies a Cristo, habla de un verdadero arrepentimiento, y un arrepentimiento profundo. ¿Qué es lo que hace el fariseo? El fariseo tiene la visión del mundo. El fariseo no comprende la misericordia. ¿Recuerdan uno de los reclamos que hace Jesucristo a los fariseos? Les dice, ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. ¿Por qué? Porque cumplían las leyes externas, pero de la misericordia, de la justicia y de la verdad se habían olvidado. Y esta visión farisaica es la misma. Es decir, ellos no comprenden la misericordia de Dios. ¿Por qué no la comprenden? Porque no se conciben a ellos mismos como pecadores. ¿Se acuerdan en la oración del fariseo y el publicano, como dice, gracias Señor porque no soy como este publicano, yo ayuno 2 días, 2 veces a la semana, etcétera, etcétera, etcétera? Habla de todas sus obras externas. ¿Y qué dice Jesucristo? Él estuvo orando consigo mismo, no oró con Dios. Entonces, todo ello nos demuestra cuando Jesucristo le habla de la parábola de los 2 deudores, de que perdona a uno tanto y a otro tanto, no es porque realmente sea necesariamente más pecadora la prostituta, sino más bien ella estaba más consciente de sus pecados. Y el fariseo, ni por aquí, él se creía justo en sí mismo. Pero además fíjense en el hecho de lo que le reclama Cristo. Le dice, yo entré aquí y tú ni agua me diste para lavarse los pies. Eso era un insulto. Esa era una forma de decirle, no eres bienvenido. O sea, te invito, pero no eres bienvenido. ¿Ok? Es como si nosotros hoy en día, invitáramos a alguien y no le dijéramos, oye, toma asiento, quítate tu abrigo, dame tu... O sea, ¿sí me explico? Es una señal de falta de bienvenida. ¿Y qué hizo ella? Le empezó a lavar los pies. El amor mostrado por la mujer es consecuencia del amor que ya Dios le había mostrado. Primera de Juan, dejen un papelito aquí, Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pareciera de la mano con lo que vemos antes que el amor que mostramos llega primero, pero no es así. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si entendemos en todo el contexto, ¿qué es lo que está haciendo? El amor que está mostrando esta mujer por Cristo no es la causa del perdón, es la consecuencia de ese perdón.
Vemos su desesperación, vemos su arrepentimiento y la propia parábola que Jesucristo menciona en los versículos 42 a 43 habla de un perdón incondicional. Ese perdón de las deudas